Qué gusto saludarle en este día, deseando que usted se encuentre muy bien. Allí donde sea que usted nos esté escuchando, le agradecemos mucho que tome el tiempo para escuchar este saludo, para alabar junto con nosotros el nombre del Señor por medio de estas alabanzas, para escuchar a nuestro pastor quien nos seguirá hablando acerca de cómo vivir una vida cristiana equilibrada, algo especialmente importante en estos tiempos difíciles. E incluso también para ir y saludar a aquellos hermanos que llevamos tiempo sin ver, que nos hacen mucha falta. Hoy también vamos a ir a buscarlos, pues ya se ha hecho muy largo este tiempo, hermano. Sea que le hemos podido saludar o no, realmente sepa que le extrañamos y que añoramos poder verlo. Así que ojalá tengamos la oportunidad de pronto enviarle un saludo, que los demás hermanos puedan verlo usted también. Dice el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Así, Jehová está alrededor de su pueblo. Unámonos hoy también, tal vez no podamos hacerlo físicamente, pero unámonos hoy con esa convicción. Jehová está alrededor de su pueblo. Él está con nosotros en medio de todas estas circunstancias, así que vamos a seguir adelante confiando en el Señor. Él no nos ha abandonado. Seguiremos adelante y seguiremos creciendo y caminando y gozándonos de la compañía de uno de nosotros. Gracias una vez más por querer tomar el tiempo para hacer esto junto con nosotros. Recuerde por favor enviarnos un saludo también cuando desee hacerlo. Queremos saber cómo está usted. Déjenos seguir orando por usted si tiene alguna petición. Nos encantaría conocerla. Ayudémonos entre todos en esta época difícil a permanecer en comunión. Qué gusto poder saludarles en esta mañana. Que el Señor le bendiga. Nuestra iglesia sigue activa y caminando. Recuerde que usted puede apoyarnos con nuestros compromisos financieros a través de transferencias bancarias o a través de Simpe Móvil. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza dolor, ya sin paz, o de tanto esperar, ya perdiendo tu canción estás. Puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó.
es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en mí. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él, en Jesús. Fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey.
Dios les bendiga, amados hermanos. Nos ponemos hoy a estudiar la palabra del Señor. Hoy nos miramos a través de estos medios. Usted que está sentadito ahí cómodo en su casa, un abrazo a la distancia, cuidándonos, eso sí, pero damos gracias a Dios por todo lo que el Señor hace. Continuamos estudiando el tema de la espiritualidad y hoy veremos cómo somos santificados. Por eso quiero ir a la escritura, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, que dice la escritura. Las escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Eso el Señor nos está mandando a nosotros. Hoy estaremos aprendiendo cómo somos santificados. Algunas veces creemos que la santificación es solo obra de Dios y que nosotros somos agentes pasivos. O en otros casos, como lo vimos, otros creen que solo nosotros tenemos esa responsabilidad. Pero veremos cómo podemos despejar estas interrogantes más adelante que se dan sobre el tema de la santificación. En lo que estudiaremos hoy surge una gran pregunta. ¿Me santifica Dios o soy yo el que me santifico? Hemos echado ciertos fundamentos bíblicos para la espiritualidad, la base que hemos tomado, pero ahora hemos de volver a nuestras responsabilidades personales, que son esenciales en la práctica del verdadero vivir espiritual. En esta sección miraremos varios sectores específicos de responsabilidad que tenemos, pero primero debemos contestar dos preguntas. ¿Qué es la santificación? Santificación tiene tres aspectos en lo que es el cristiano. Vamos a ver lo que es la santificación posicional, la santificación como experiencia constante y progresiva, y la última santificación cuando estemos con el Señor, cuando seamos transformados. Segundo, veremos quién y qué santifica al creyente. Vamos a desarrollar también tres temas: la obra de Dios en la santificación, la obra del creyente en la santificación y otros medios de santificación. Desarrollaremos el sermón en estos aspectos. Entonces, ¿qué es la santificación? Es la pregunta. La palabra santificar significa básicamente poner aparte. Tiene la misma raíz que las palabras santo y santificado. Entonces, cuando hablamos de santificación, nosotros empezamos a ver que santificar, santo o santificado, lo que queremos decir es que la persona ha sido separada para Dios. ¿Separada de qué o para qué? Es una separación o consagración para Dios. Estamos hablando del ser humano, pero igual se da con artículos que se destinan al servicio de Dios y es lo contrario al sacrilegio. Quiere decir la escritura que usted, amado hermano, Dios nos ha separado para servirle a Él. La santificación posicional, desarrollaremos este primer punto. Entonces, es la posición que goza cada cristiano en virtud de pertenecer a la familia de Dios por la fe en Cristo. Todos los creyentes son santos porque están santificados. Cuando nosotros hablamos de santificación posicional, entonces estamos apartados como miembros de la familia de Dios, eso significa. Y es verdad a pesar del grado de espiritualidad de cada uno de nosotros. Veamos el caso de la iglesia de los corintios carnales con todos sus problemas de pecado, y les escribe Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Los tiempos de los verbos en griego indican hechos cumplidos. No es algo por alcanzar, sino es Dios dándonos a nosotros esa bendición a través del Espíritu Santo. La experiencia constante. Vamos a ver el trabajo progresivo de continuar aparte durante toda nuestra vida de cristianos. Eso es progresivo. Cada exhortación de la palabra en cuanto al vivir santo se relaciona con este aspecto de santificación. La experiencia constante. Este es el campo donde se mueve la espiritualidad bíblica.
Pero también hay otro sentido en que no seremos completamente apartados para Dios hasta aquel día cuando veremos a Cristo y seamos semejante a Él. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La última santificación que tenemos nosotros será aquel día cuando veremos a Cristo y seremos semejantes a Él. Es la espera de nuestra completa glorificación con cuerpos de resurrección. La santificación progresiva es el proceso de maduración de una vida que refleja verdaderamente nuestra posición, mientras que la santificación última tiene que ver cuando nuestra práctica y nuestra posición están en perfecto acuerdo. Aquí abrimos un paréntesis para hacer una ilustración de estas tres frases de santificación. Hay una niña que va y que compra un helado, pero viene una amiguita. Ella sabía que debería compartir el helado, pero entonces lo que hace es, lo lamió antes para no darle. Queremos decir, lo santificó para su propio uso exclusivo. Eso es la santificación posicional. Ella dice, es mío. Cuando recibo a Cristo como Salvador, Dios nos separa para sí instantáneamente, seguramente y para siempre. El lamer el helado 2 veces no significa mucho, pero siguió lamiendo hasta hacerlo suyo en la práctica como ya era en posición. Esto es santificación progresiva. Pero finalmente llegó el momento cuando el helado pasó por toda su boca y llegó al estómago, cuando ella lo poseía del todo. Esto es la última santificación. Así será con nosotros cuando vayamos a estar con Cristo. Entonces seremos completamente santificados o apartados, totalmente poseídos de Él. Pero es ese proceso de ser hechos en la práctica lo que ya somos en posición y lo que seremos finalmente, el que constituye el madurar de la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Quiero remarcar, en el momento en que recibimos al Señor como Salvador, Dios nos separa para sí instantáneamente, seguramente y para siempre. Esta debe ser nuestra convicción. ¿Qué es la santificación? Ya lo estudiamos. Entonces es cuando Dios aparta o una persona es apartada para servirle a Dios. Pero segundo, vamos a ver ahora quién y qué santifica al creyente. Primero veremos Dios en la santificación. El propósito del Señor es santificar y limpiar la iglesia para poder presentarla sin mancha el día de su aparición. La muerte del Señor es la base de nuestra santificación posicional. El mismo Señor es el agente de la santificación progresiva y esto quiere decir que es una acción continua. La misma Escritura nos muestra que todas las personas de la divinidad tienen un ministerio a esta tarea. Por eso Jesús dirige su oración al Padre en Juan 17:17, que dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El mismo apóstol Pablo pedía en 1 Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Me gustó también lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 11, que dice: por lo tanto Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Tanto el participio como el verbo están ambos en tiempo presente en el griego, indicando una acción continua, como hemos venido hablando. Las Escrituras también nos muestran las obras del Espíritu Santo, que tiene prominencia en el proceso de la santificación.
El fin de la santificación es la conformidad a la imagen de Cristo. Y es el Espíritu quien nos transforma de gloria en gloria en la misma imagen, y por este mismo Espíritu Santo que nos da el poder para hacer morir las obras de la carne en cada uno de nosotros, según Romanos 8:13. El creyente en la santificación es el segundo punto. La santificación es obra de Dios y también del creyente. Yo tengo que hacer ciertas cosas que son vitales en el proceso de la santificación. Debo huir de la idolatría, debo huir de las pasiones juveniles, o como dijimos el otro día, de las pasiones geriátricas en el caso de nosotros, y sigue la justicia. Desecha las fábulas profanas también. Referente a este tema de la santificación, necesitamos un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio en cada uno de nosotros, amados hermanos, en el cual podamos entender la obra de Dios, lo que Dios hace, y la obra del creyente, lo que nos toca a nosotros hacer. En el Nuevo Testamento hay muchos imperativos, o sea, muchos mandatos para cada uno de nosotros los creyentes. Yo debo hacer ciertas cosas que son vitales en este proceso de santificación. Por ejemplo, 2 Corintios 7:1, leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Debemos mantener ese equilibrio cuidadosamente entre la persona individual y el espíritu. En el punto que vivimos, el hacer morir las obras de la carne. El sujeto del verbo hacéis morir. Somos nosotros, no el espíritu, los que debemos hacer morir. Sin embargo, lo que hago, lo hago por el mismo Espíritu que me da la fortaleza, la sabiduría. La operación de Dios no se suspende porque yo trabaje, ni tampoco el obrar de Dios es cosa aparte de mi obrar. Debemos recalcar que lo divino y lo humano van siempre juntos en el andar en el Espíritu. Y de esto Gálatas 5:16 dice la Escritura: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La vida que no satisface los deseos de la carne es la vida que camina por medio del Espíritu. Y no obstante, es a mí a quien se me manda que camine por medio del Espíritu. Incluso Gálatas 2:20 me recuerda que Cristo vive en mí y ya no vivo yo la vida. Hay una correlación entre la operación humana y la divina en la santificación. El excluir o restar énfasis a una u a otra es perder un aspecto importante de la verdad y tener una espiritualidad desequilibrada y defectuosa. Veremos, hermanos, otros medios de santificación. Este es el paso número 3. La palabra de Dios. Existen otros medios de santificación de acuerdo con lo que dice el autor. No solamente Dios y yo tenemos parte en el proceso de santificación, sino que hay otros medios de gracia que se revelan en las Escrituras. ¿Como cuáles? Dijimos, la palabra de Dios. Ya hemos visto que el Señor oró para que el Padre santificara a los creyentes por medio de su palabra, Juan 17:17. La iglesia primitiva consideró de gran importancia continuar con la doctrina de los apóstoles. El mismo Señor nos enseñó que la mejor manera de enfrentar la tentación es usar debidamente la palabra de Dios. Por otro lado, vemos al apóstol Pablo siguiendo el ejemplo del Maestro, siendo el centro de sus viajes misioneros la predicación de la palabra de Dios. El problema no es que los cristianos maduros eviten utilizar la leche de la palabra, sino que desgraciadamente la mayoría de los cristianos se contentan con no pasar del estado infantil espiritual. Así que las verdades que son alimento sólido para cada uno de nosotros, que nos dice la Biblia, deben también formar parte
de la dieta de cada uno de nosotros como creyentes, para que tengamos una espiritualidad bien fundada y desarrollada. Todos los creyentes deben conocer la palabra y poner en práctica lo que nosotros sabemos de la palabra del Señor. Debemos evitar el misticismo. La gente pseudoespiritual muchas veces se ve afligida por algunos síntomas como el Señor me indicó, el Señor me dijo. Otros van más allá diciendo, no necesito a nadie que me enseñe la Biblia, el único maestro es el Espíritu Santo. Desde luego que el Espíritu Santo nos enseña el significado de la palabra y su ministerio es indispensable, pero no siempre su ministerio es directo. La mayoría de las veces viene de maestros capacitados que están a nuestro alrededor, que nos enseñan, vienen también con algún mensaje, algún pastor dando algún mensaje o de un maestro que está enseñando una lección o con una concordancia o por un libro. El misticismo es sumamente peligroso, hermanos, ya que puede llevar a extraños pensamientos, sino falsos caminos que no son del Señor. De modo, ¿puedo yo entonces estudiar la palabra con provecho para que el Señor la use en la santificación de mi vida? Esa es la pregunta. Respuesta sencilla. Hay que leerla, entenderla y obedecerla. Gran parte del éxito está en hacer una lectura persistente. Usemos una traducción fácil de entender. Algunos prefieren versiones parafraseadas de la palabra del Señor. Algunos necesitan también o necesitamos un buen diccionario bíblico. A veces la gente no entiende la Biblia porque desconoce el significado de las palabras. Y cuando leen la Biblia es cada vez más inteligible. Es decir, es más fácil de entender o de comprender. El problema que he visto no es la falta de Biblias, hermanos. El problema que vemos es que la gente no lee sus Biblias. En nuestros hogares, cada uno de nosotros tenemos varias Biblias. El asunto es que no la leemos. Otro punto importante es la oración. Un segundo método de la santificación es la oración, que también fue una característica de la iglesia primitiva y que es un mandato a los creyentes actuales orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Cuando nos dice no desmayar significa descorazonarse o cansarse. No debemos desmayar, no debemos cansarnos, debemos seguir orando siempre. La idea es que tenemos que ser enérgicos a la hora de orar. Pero el problema práctico que muchos tienen es cómo saber que oran según la voluntad de Dios para esperar contestación. Las promesas de la oración siempre tienen una condición, que sean, lo que nosotros creemos siempre, conforme a la voluntad del Señor. Creyendo las promesas que hacemos en nuestras oraciones por su palabra, debemos entender que es algo como un poder notarial que se nos ha otorgado. Pero este poder no debe nunca ser mal utilizado por un hijo de Dios que esté en comunión con su Padre Celestial. Y esta clase de conocimiento viene por el estudio de la palabra de Dios, por el estudio de las Sagradas Escrituras y por las experiencias con Él a medida que avanzamos por su palabra. Es como cuando le damos un poder notarial a una persona, decíamos. Esa persona puede hacer todo lo que quiera a nombre de uno. La gran pregunta es, ¿se lo entregaría usted ese poder notarial a cualquier persona? No. Solo a alguien en quien confío. Eso hace Dios con nosotros y gloria a Dios por lo que Él hace. Tercer punto que estamos viendo de los otros medios de santificación es la comunión y adoración. Entonces, cuando nosotros vemos la comunión y adoración, además de enfatizar en la doctrina y en la oración, la iglesia continuaba también en la comunión y en el partimiento de pan. Estas dos cosas, desde luego, tienen que ver con la adoración colectiva de la iglesia, que es otro medio de santificación. Y me gusta lo que dice Samuel Rutherford. Dice, muchos carbones juntos hacen un buen fuego. Y la Biblia afirma que es necesario
el compañerismo, el grupo. Vea cómo lo estamos sintiendo en estos momentos que no nos podemos reunir, nos hacen falta. Dentro de esta comunión y adoración se debe incluir la adoración de grupo, la edificación, la cena del Señor, la lectura de la palabra, el buen testimonio a los no convertidos, el ejercicio general de los dones espirituales y la predicación, entre otros. Una cosa es un grupo de creyentes y otra cosa es la iglesia local. Se debe dar siempre el consejo de Dios, no lo que yo creo, no lo que yo pienso. Muchas veces se pierde el rumbo por hacer prosélitos de otros grupos de cristianos y nos enfocamos más en nosotros, en lo que podemos hacer, en cómo podemos crecer. Sin embargo, a veces eso nos lleva a perder el rumbo. Una parte vital de la adoración, hermanos, amada iglesia, es cumplir las ordenanzas de nuestro Señor. Aunque de por sí el bautismo y la cena del Señor no imparten gracia, pero sí pueden ser usados por el Espíritu como instrumentos para bendecirnos a cada uno de nosotros, a los creyentes. En este sermón hemos despejado las preguntas que nos hicimos al inicio. Y como conclusión debemos saber que no hay duda en cuanto a la provisión multiforme y sin límites de la gracia de Dios. Él hace su parte, pero como hemos visto nosotros, también tenemos que hacer nuestra parte. Aunque Dios puede utilizar las relaciones, las circunstancias para nuestro bien, podemos frustrar la gracia de Dios al no aprovechar las circunstancias para depender y confiar en Él. Como por ejemplo lo que estamos viviendo con la pandemia. Muchos creen que es castigo de Dios, otros no incluyen a Dios en este asunto. Pero según como lo hemos visto hoy, todas las circunstancias nos ayudan a santificarnos y la pandemia no es la excepción. Debemos ser disciplinados en orientar las relaciones a su gloria, dedicarnos a la lectura de la palabra y a la oración. Hemos visto algunos medios de gracia, que son específicamente obras humanas, que en las manos soberanas de Dios son utilizadas para santificarnos. Así resulta imperativo que tenemos conciencia del hecho de que Dios opera por medio de varias circunstancias de la vida y que aprendemos las lecciones que Él tiene para nosotros. Los medios de gracia para nuestra santificación están todos a nuestro alrededor. No debemos buscarlos de forma mística, más bien debemos ser proactivos en mirar nuestras circunstancias para la gloria de Dios. La santificación. Cuando nosotros empezamos a ver y vemos lo que dice la Escritura, me gusta Hebreos 12:14, nueva traducción viviente, vea los verbos que utiliza, dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. El Espíritu Santo ha sido enviado específicamente para darnos entendimiento sobre las cosas de Cristo, y Él, que es autor divino de la palabra, no dejará de hacer su trabajo. Esto debe ser una exhortación, amada iglesia, amados hermanos. Esto debe ser una exhortación a cada uno de nosotros como iglesia, a vivir una vida de santificación, como dice la Escritura y que lo acabamos de leer. Hebreos 12:14, nueva traducción viviente, dijimos, esfuércense. Vemos entonces, dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Aquí esos son verbos activos, donde el sujeto realiza la acción. Es decir, nosotros, cada uno como creyentes, debemos esforzarnos. Pero me gusta también ese mismo texto en Reina Valera del 60, porque en Reina Valera del 60 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y cuando utiliza Reina Valera, el verbo seguir es un verbo imperativo, un mandato. Entonces, no es solo nuestra acción, sino que también Dios nos da un mandato directo que viene de parte de Él.
Esforcémonos, hermanos, por la paz y por la santidad, aún en medio de la pandemia que estamos viviendo. Recuerden, sin la santidad nadie verá al Señor. Y si no la estamos buscando, puede ser señal de que Él no ha empezado la obra en cada uno de nosotros. Oh, esto es una exhortación muy fuerte. Y primeramente esta exhortación me confronta a mí cuando yo estoy estudiando, haciendo el sermón. Me confronta a mí. Pero Él es grande en misericordia y está dispuesto a perdonarnos y seguirnos santificando. Vamos a orar, hermanos, por el perdón y la misericordia de Dios. Soberano y eterno Dios, te damos gracias por este sermón, por este tiempo que hemos compartido con los hermanos. Te pedimos que tú nos ayudes en este proceso de santificación y que nosotros también nos dispongamos, Señor, para que tu nombre sea exaltado y para nosotros ir creciendo al lado tuyo. Gracias, Señor, porque hemos visto quién y qué santifica y también hemos visto la responsabilidad de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que tú bendigas a este tu pueblo, que lo guardes y que lo protejas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un fuerte abrazo, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Y si Dios así lo permite, nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Don Mario es el hermano que todos conocemos muy bien. Él se sienta en la silla de enfrente, así que todos lo identificamos muy bien. Entre las cosas que usted posiblemente no se había dado cuenta que le hace falta de la iglesia es ver a Don Mario, porque él siempre está ahí adelante, siempre muy concentrado en el culto, alabando al Señor. Y pues no sé cómo le estará yendo estos días. Ojalá que pueda estar siempre perseverando en la fe, a pesar de que no podamos tenerlo en primera fila. Sí, le trajimos ¿Cómo está? unas galletitas para el café, don Mario. Pero queríamos saludarlo, saber cómo está usted. Sí, bien, gracias a Dios, bien, familia, todo bien. Sí, echando para adelante. Esperando que pase esta pandemia para que el Señor nos deje ir a la iglesia. Sí. Ya estamos como, exactamente como aquí, como estas redes. Claro, no podemos salir. Sí, no, y todavía hay que agarrarse con ganas porque todavía falta Sí, full. falta mucho, es que lo que hay que hacer es orar a Dios, a Él y hacer en oración. Sí. En una cadena que se haga. Pero hemos estado 4 meses, podemos seguir, ya hemos aprendido, Sí, poquito a poquito y con paciencia. Esto va a seguir, pero bien. No es imposible para Dios, ¿verdad? Amén. Los médicos pueden decir 1 año, 2 años, pero Dios puede decir mañana y se acabó. Ajá. Esa es la fe. ¿Hay algo que usted le quiera decir a la iglesia, don Mario? Sí, que me hacen falta todos los hermanos, pastores, todos los ujieres, siempre están ahí sirviendo. Y la bendición de oír la palabra, que es lo más lindo para todos. Y que el Señor me los bendiga a todos, los amo con todo mi corazón. Gracias. A todos, Dios me los bendiga. Gracias, don Mario. Y aquí vamos subiendo la cuesta de Patarrá o Guatuso. ¿Qué es eso? Guatoso. Vamos subiendo la cuesta de Guatuso para ir a visitar a Erika y a su familia, a Génesis y Josué. A Josué lo vimos un día en un video, pero a Erika y a Génesis hace tiempo no las vemos, están desaparecidas, son hermanas perdidas, entonces vamos a ir a encontrarlas. ¿Cómo estás, José? Bien. Qué bueno. ¿Cómo está, Lili? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Estamos grabando, ¿está bien? Ajá, está bien. Nada más queríamos preguntarte cómo está usted. Ahí, bien, gracias a Dios. Josecillo, ¿cómo le va en la escuela? Bien. ¿Haces las tareas? Sí, ¿estás aprendiendo o no? ¿Tienes que estudiar desde la casa o no? Sí. ¿Sí te gusta? Ah, bueno, porque a otros no les gusta. Erika, le traemos algo nada más para que tome café hoy. Gracias. Para decirle, porque hay hermanos que no hemos visto en muchos meses, ¿verdad? Y entonces queríamos que los hermanos la vieran, a usted también. Sí, gracias. Saludos a todos los hermanos que no lo he visto, a doña Fanny. Saludos
Y a doña Judith. A doña Juanita, en especial, doña Juanita. Y a todos, por cierto. Ok, Gracias. Que te agradecemos mucho, esperamos que esté muy bien, que bueno, sigan adelante y que nos hacen mucha falta. Gracias. ¿Y cómo está Génesis? Ajá. Sí, está bien. Bueno, ok. Bueno, Eso era todo. pues fuera. Chao. De todos los hermanos perdidos, este es el más difícil de todos. Ni siquiera estamos seguros si lo vamos a lograr. Pero se supone que Olman vive por aquí cerca. Estamos a la espera de ver si aparece o no aparece. Así que este es un reto grande para buscar al hermano perdido. Veremos cómo nos va. Queríamos nada más decirte que te extrañamos mucho. ¿Cómo has estado? Pues socado de trabajo. Sí, ahí lo veo. Trabajando, de hecho estoy trabajando en este momento. ¿Y algo que quieras decirle a la iglesia? No, de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo. Lo de los cultos virtuales y demás me parece excelente. Me he podido conectar por ahí, así que muchísimas gracias. Qué dicha verte. Cuídate mucho. Gracias. Chao, gusto verte. Ok. Un día más. Tenemos que aprovechar muy bien el tiempo porque no tenemos mucho rato para hacerlo. Tenemos que ir a encontrar hermanos perdidos. ¿Usted oye el piano? Sí, ¿Quién está tocando ese piano? no sé. Déjale a ver qué está Yo pasando. pensé que esta iglesia estaba vacía. ¡Qué susto! ¡Toño! ¿Cómo estás? Hola. ¿Y qué hace usted por acá? Y me vine a montar fiebre un rato porque ya es que esta cosa me tiene muy encerrado, no sé, tenía ganas de salir. Qué dicha, me alegro mucho. ¿Cómo has estado, Toño? Todo bien, gracias al Señor. Qué bueno, qué bueno. Estamos saludando a un hermano perdido, así que tenemos un hermano perdido. ¿Algo que le pudieras decir a la iglesia? Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto verlos por este lado, bueno. Y de verdad les deseo que sigamos adelante, que el Señor está con nosotros y que tenemos que confiar en Él. Bueno, Toño, aprovechando que estás aquí, entonces te voy a dar algo para el café. Bueno. Se vaya preparado. Excelente. ¿Y qué combinación más? Salió Excelente. premiado. Bueno, Toño, gusto saludarte. Muchas gracias, hasta luego.